Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 9 y vamos al verso 18. Un título sencillo, pero como lo vamos a ver, muy profundo. Jesús se revela. Y vamos a estar leyendo este pasaje por partes. Como introducción, miremos el término revelación. En hebreo quiere decir quitar la cubierta, descubrir o quitar el velo. Entonces podemos imaginarnos de pronto ese regalo que nos llega y cuando quitamos la cubierta del papel descubrimos lo que viene ahí. Eso significa revelar. Otra definición es la manifestación de una verdad oculta o secreta. Dios es alguien que debe ser revelado ante nuestros ojos. No es alguien que conocemos rápidamente. Él se va descubriendo poco a poco, en la medida en que cada uno nos acercamos a Él y miramos a Él, entonces Él se nos puede revelar. Dios desea que todo el mundo le conozca y Él desea darse a conocer a todo el mundo. Depende de nosotros en la manera en que nos acercamos para quererlo conocer. Ahí es donde empezamos a ver algo distinto de Dios, algo nuevo de Él. Nunca nos cansemos de buscar a Dios y de quererlo conocer más, porque Dios siempre tiene algo nuevo que darnos a conocer. Entonces la Biblia nos habla de la revelación progresiva de Dios, que la vemos nosotros siempre en Hebreos 1:1. Dice que el Señor ha hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días a nosotros nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces vemos a Jesús, que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, y por eso es la máxima revelación de Dios. Queremos conocer a Dios, queremos verlo, miremos a Jesús y ahí podemos tener de Dios una revelación plena y perfecta. Así que la revelación siempre es una iniciativa de Dios. El Señor dice ahí en 1 Samuel 22:8, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Miren que Dios también se oculta lo que Él no quiere mostrarse. Y a ellos se les reveló de una forma, pero dijo de otra forma no me di a conocer a ellos. ¿Qué conocemos nosotros de Dios? Hasta dónde Dios se me ha revelado a mí. Cada uno piense cómo ve a Dios hoy. ¿Qué le ha contado Dios de Él a usted? En que usted no duda de que Dios es. Y pase lo que pase y muévase lo que se mueva, Dios es, porque lo conozco, porque Él se me ha revelado y lo tengo claro cómo es Dios. Pero en otras áreas, quién sabe si Dios pueda. Dios me es a mí, como dice este versículo, de pronto de una forma, pero de otra, no. Sin embargo, esto fue en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, esa revelación es apocalipsis o apocalipto, y se traduce como revelación y revelar respectivamente. Así que después de que vino Cristo, después de que Él murió y resucitó, hay una revelación diferente a la que hubo en el Antiguo Testamento. Entonces, se ratifica que el conocimiento de Dios solo es posible si Él mismo inicia el proceso. En Mateo 16:17 Jesús dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre sino el Hijo, y a quien Él lo quiera revelar. Así que si yo tengo a Cristo, yo tengo todo lo que necesito para conocer al Padre. El Padre decidirá
cómo se me va dando a revelar. Pero necesito yo quererlo. Yo necesito querer que Él me abra ese oculto de Él que no conozco. Ahí aparece una frase tremenda que es parte de nuestro texto hoy. Y es que Jesús le responde a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La presencia, palabras, hecho y exaltación de Jesús constituyen la revelación de Dios para nosotros. ¿Quién no tiene a Cristo en el corazón? No puede tener la revelación de Dios. La razón humana, nuestros pensamientos, nuestros análisis, nuestro querer conocer a Dios por esfuerzo propio, no puede llegar a conocer a Dios. Porque Dios es espíritu y los que han de conocerlo deben estar en espíritu y en verdad. Así que la razón puede llegar hasta ciertas conclusiones y podemos llegar hasta ciertos términos, pero la revelación de Dios está basada en Él mismo. Así que no debemos luchar con nuestra sabiduría ni razón humana para conocer a Dios. Debemos aprender a entrar en el Espíritu, a ponernos ahí en el trono delante de Dios. Si vamos a la razón, pues podemos razonar lo que queramos. Acabamos de tener una alabanza espiritual. Y si estábamos en el Espíritu de Dios nos dio. Pero si estábamos en nuestra razón, en nuestra carne, en nuestro razonamiento, ¿cuándo acabará? ¿Qué canción? Pero si está monótono. Entonces, cuando nosotros usamos la razón para querer conocer a Dios, nos vamos a encontrar con un velo, con un estorbo. No vamos a poder conocer al Señor. Primer punto, Jesús un desconocido. Iniciamos Lucas 9, 18 en adelante. Mateo 16, 17 al 20 también relata lo de Lucas 19, 18 al 20. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. En Juan, acordémonos que los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Juan no pertenece a esos tres porque Juan mira la deidad de Cristo. Los otros evangelios miran otros aspectos del Señor, mientras que Juan se dedica a la deidad de Cristo. Y en el capítulo 7, versículos 64 al 69, vamos a ver una claridad de lo que está pasando, porque este es uno de los pasajes que Juan también trae revelación acerca de Cristo y nos habla algo muy especial allí. Metámonos en la película, hermanos. Estamos mirando que Jesús está con sus discípulos, les está haciendo una pregunta, todos los discípulos están ahí como pensando, venga, pero ¿cómo es que yo estoy viendo a Cristo? Ay, no, con el maestro hemos andado, pero hasta ahora nos hace esa pregunta, como que yo no me la había hecho, porque Cristo si les devuelve la pregunta que se está haciendo todo el mundo, bueno, si todo el mundo está preguntando o está diciendo, este fulano, sutano y perencejo, y ustedes, uy, a nosotros nos está preguntando, estamos ahí en ese instante. Juan 6, 64 al 69. Nos aclara muchas cosas, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús no era ignorante de quiénes eran ellos ni quiénes estaban al frente de él. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12,
¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Parece que Pedro era como el iluminado del grupo. Era el que en un momento el Padre lo tomaba el Espíritu y entonces salía con la verdad espiritual. Se dejaba tomar por Dios. Entonces, si ellos responden lo que dice la gente y no afirman cómo ven a Jesús, ¿por qué pasa eso? La gente dice, Señor, nos parece como lo que la gente dice, porque cuando Él les pregunta, no responden. Entonces están de acuerdo con lo que dicen los demás. ¿Quién es el que dice algo diferente? Pedro. ¿Por qué lo dice? Porque no lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Realmente recibe una revelación. Así que Jesús es un desconocido para ellos como quien realmente es. Aunque son sus discípulos, caminan con él, lo ven hacer milagros, no lo conocen como el Hijo del Dios viviente. Y Cristo tiene que venir a mostrarse a ellos porque realmente no lo están viendo como Él es. Acuérdense que ellos quieren ser libres de Roma. Han tenido ahí alguien que, no, pues ora y viene y el César se muere y listo. Eso el poder de Él sirve para liberarnos. Pero no están viendo al Salvador. Pero tampoco sabía quién era. Lo que Pedro recibió fue una revelación del Padre. Luego veremos que no entendía quién era Jesús porque no sabía a qué había venido Cristo. Cuando alguien conoce a Cristo como el Hijo de Dios venido en carne es por revelación de Dios a través del Espíritu. Por eso, hermanos, es tan difícil que la gente reciba al Salvador, porque necesitan de Dios primero. Que Dios haya tocado esa vida, preparado y madurado la cosecha para que el fruto caiga. Depende de Dios. A mí me explicaban cuando recién entré a Cristo, usted va, predica la Biblia, la palabra, en el poder del Espíritu Santo y le deja los resultados al Señor, porque yo no convenzo a nadie. El que lo hace es Dios. Dios es el que convence y se revela a cada persona. Encontramos algo aquí en este pasaje muy tremendo. Primera de Juan 4:15. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces la pregunta retórica hoy es, ¿usted se siente en Dios? Porque es rico sentir a Cristo en mí, pero usted se siente metido en Dios. Es muy diferente, aunque sea lo mismo. ¿Usted cree que usted está metido en Dios? Porque Cristo lo metió en el Padre. El Espíritu lo convenció de pecado. Jesús le habla aquí a Pedro de las llaves del reino. Quiero simplemente darles un dato curioso en este aspecto. Las llaves del reino de los cielos se refieren a que Pedro fue el primero que iba a predicar el día de Pentecostés y en ese día se convirtieron como 3,000 personas. Fue la primera conversión después de que Jesús ascendió a los cielos y que el Espíritu de Dios descendió en el aposento alto. ¿Quién predicó ese día? Pedro, lleno del Espíritu Santo. La iglesia inició sobre la tierra con 3,000 creyentes. Y esas fueron las llaves que le entregó el Señor a Pedro, porque él iba a ser el primero que iba a tener la cosecha, las primicias de la iglesia. Abrió el reino sobre la tierra. Cuando el Señor le habla de que todo lo que atares y desatares, es una frase que estaban usando mucho para demonología. Desatamos espíritus. Dentro del contexto no se está hablando de esa clase de situación. Esta frase de que atares y desatares era muy común en la fraseología legal judía. Era una frase que usaban los jueces en Israel. ¿Qué significaba? Significaba declarar algo como prohibido o declarar algo como permitido. A eso se refiere esa frase. Entonces, en los escritos hebreos de la época, atar es prohibir y desatar es quitar una prohibición.
levantar algo, así como hacen nuestros alcaldes, ellos dictan algo, pero después lo pueden derogar, lo pueden quitar. Es exactamente esa la terminología que se está usando ahí. Los gentiles tenían prohibido tener acceso a los pactos de la promesa de Dios. Recuerden que la ley era hecha para Israel, para los judíos, pero los gentiles, para ellos, no tenían el padre Abraham, por lo tanto ellos no tenían derecho a ser salvos. Entonces Pedro recibe la autoridad para desatar esa prohibición legal de Dios. Ya no es salvo por ley, ya es salvo por gracia, porque el Señor es el que trajo la salvación. En ese sentido legal, el Señor está dando una revelación. Dios reveló que el reino de Dios se abriría para los gentiles también. Entonces se levantó, se desató. ¿Qué era que estaba atado? Que solo por ley, solo los de Israel eran salvos. ¿Ahora qué? Se desató. Se quitó eso para poner algo nuevo y era que cualquiera podía ser salvo. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo entendió Pedro lo que Dios le habló? En ese momento, para Pedro fue desconocido lo que Dios le habló. Él simplemente se queda callado, muy seguramente se queda meditando. ¿Qué significaría? Un día, estando en el terrado de una azotea, Pedro ve que desciende un mantel y ve todos los animales prohibidos de comer para los israelitas. Y él le dice el Señor, mata y come, Pedro. Pero Pedro, como un buen israelita, le dice, uy, no, Señor, nunca nada inmundo ha entrado en mi boca, porque él está bajo la ley. ¿Qué le está enseñando el Espíritu Santo? Porque ya Cristo se ha ido y ha bajado, es el Espíritu Santo. Le dice que lo que es limpio no lo llame inmundo. Entonces le enseña esta parte que hoy recibió Pedro y que Pedro no entendió. Hasta allá vino a ser revelado Cristo a él, que venía a salvar a toda la humanidad, no solamente a los judíos. Así que Pedro en la tierra desató la gracia a través de empezar a entender el perdón y la gracia que Dios trajo para todos. Aquí habla algo muy tremendo y es que dice que Él les mandó que no lo revelaran a nadie. ¿Por qué Jesús hace eso? Si Pedro a duras penas medio abrió los ojos y pudo ver, entender lo que el Señor les decía, y los apóstoles igual, que irían a pensar y escuchar los demás que estaban buscando en Cristo otras cosas. Jesús sabía que los demás no iban absolutamente a entender nada, 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 mucho menos que ellos. Por lo tanto, no había razón alguna de que la gente se enterara de esa verdad todavía. Iba a venir un día en que esa verdad iba a ser entendida por todo el mundo, que solo a través de Cristo hay salvación. Segundo punto, Jesús es conocido. Jesús en medio de sus apóstoles fue un desconocido, porque ni ellos sabían quién era. ¿Quién era para ellos? Un profeta más, un desconocido. Pero ahora el punto en que Jesús es conocido. Vamos a leer la otra parte de nuestra porción. Lucas 9, 22 al 27. Es necesario que el Hijo padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los demás y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Verso 22. Jesús les habla claro acerca de lo que tiene que suceder. Pero lo que se deja ver ahí en el 23 es que el verso 22 se lo está hablando a sus discípulos.
y luego de que habla con sus discípulos se voltea y le habla a todos. Es claro que el mensaje que aquí va es para todos. Sin embargo, en Mateo 16, 22 y 23, hay una aclaración que pasa en ese mismo instante. Porque ¿qué está haciendo Jesús? Él está diciendo, miren, yo vine a que me sacrificara. Yo vine a morir. Y entonces, Pedro, que había recibido tremenda revelación, pues dice, ¿cómo así? Usted es el Hijo del Dios viviente, porque pues lo acaba de decir. Está como medio así turuleto de la revelación que acaba de tener. Y usted dice que lo vienen a matar. O sea, que usted no va a ser capaz de defenderse, que usted no va a sacar esos poderes y va a acabar con todo el mundo. Porque pasó de la revelación espiritual a la razón humana inmediatamente. Y eso nos pasa a todos. Podemos estar en un momento de oración en el secreto con nuestra puerta cerrada ya en el espíritu y salimos y ¡pum! Quedamos en la carne. Y entonces sale y el primer grito y el primer mal genio. Ay, yo estaba santo hace 5 minutos. Y uno dice, oiga, y soy cristiano. A Pedro le pasó. Inmediatamente una revelación de ese nivel quedó en su carne. No, pero ¿cómo así? Usted es el Hijo del Dios viviente. Y ahora me dice que se va a morir y que se va a sacrificar y que usted va a dejar que todo el mundo le caiga encima y que lo sacrifiquen. Mateo 16, 22 al 23 dice, entonces Pedro tomándolo aparte, venga, venga, señor, venga aquí para casito. Comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca eso. No se desee tanto mal, tanto palo, no, señor, usted no es el Hijo del Dios viviente, usted merece ese otro lugar, usted merece otras atenciones. Pero él, volviéndose a Pedro, es más, dice ahí la Biblia que tomándolo aparte. Creo que Jesús lo que hizo fue voltear la espalda, como está hablándoles a ellos y luego a la multitud, estamos en la película, se voltea otra vez hacia Pedro. No creo que haya dado 2, 3 pasos del grupo, simplemente dice que él se volvió y le dijo a Pedro, y le dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Se volvió Pedro un humano, dejó de ser el iluminado. Aquí vamos a mirar algo, hermanos. La salvación es para quienes quieren morir y dejar a Jesús vivir en ellos. En el primer versículo de esa porción dice que el Señor tenía que morir y que tenía que resucitar como Dios en la tierra, en carne, sangre y huesos. Él iba a padecer muerte, pero enseguida decía a todos, ya no a los solos discípulos, esto es para todo el mundo, incrédulos y creyentes. Se supone que los que estaban en ese grupo pues estaban interesados en escuchar lo que Dios decía. Pudiera que fueran no las multitudes, sino solo los discípulos de él. Unos son los apóstoles, los 12 apóstoles, y otro tiene que ver con los discípulos que seguían al Señor. Y entonces el Señor les dice, miren, yo vine a morir, entonces aquí si alguno quiere venir conmigo, donde yo estoy, donde estaré, tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguirme. Tiene que morir como yo morí para poder ir donde yo voy. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la salvará. Salvar su vida y la cruz pues tiene que ver con la forma de vivir en esta tierra. No era ir y crucificarse en una cruz y morir allá sangrado como él. Tenía que ver con morir a mí, a mis deseos. Esa es la primera cruz. A mis planes, a mis proyectos, a mis sueños. Eso es una condición. Y salvar su vida sí se refería al cuerpo. Hubo un misionero, hermanos, que el Señor lo llamó a ir a una isla de caníbales. Todo el mundo, familiares, amigos, hermanos en Cristo, usted está loco. Usted le va a predicar de Cristo y usted lo van a cocinar allá en una olla. Esa gente a usted no lo va a escuchar. Pero ese misionero
Si allá era su cruz, para que esa semilla cayera en tierra y fluyera salvación en esos caníbales, tenía que darse por la voluntad del Padre. Por él, por el razonamiento, por la lógica humana, no. Así que si su sueño era vivir hasta los 80 y hacer para Dios, Dios dijo, todo lo que necesito es tu vida para mí allá en medio de esos caníbales. Ese es mi sueño para ti. ¿Cambiamos? Y creo que en el cielo está cumplido su propósito en la vida, morir a manos de caníbales. A eso lo mandó el Señor. Si aprendemos a discernir qué quiere Dios con mi vida, a pedirle al Señor que me muestre su voluntad para mí, Dios me la va a mostrar. Allá en Hebreos 11, cierto que hablamos que unos aserrados, que unos quemados. ¿Cómo son los hombres de la fe? Los que han negado su vida, los que han tomado la cruz, los que no han querido salvar su vida. Pablo, vas a ir a morir allá. No vayas, Pablito, estilo Pedro, no vayas, Señor Jesús. Pero cuando la voluntad de Dios es clara, yo decido morir a mi vida, morir a mis sueños, perder mi vida e inclusive perder la vida en mi cuerpo, como lo hizo Cristo por mí. Dios puede llegar en un momento a pedirnos nuestra vida y debemos entender su voluntad y darla por amor a Él. Porque si yo muero y por mí van a venir muchos salvos, pues muero ya. Porque Dios es el que conoce quiénes van a ser salvos. Dios es el que sabe qué gana cuando se lleva un siervo de Él. Él sí sabe para qué caen las semillas de Él en tierra. Hermanos, hay persecución desde ya, están matando pastores, desde ya están metiéndose a las iglesias la policía, a sacar los hermanos de la iglesia. Aquí estamos en Colombia tan consentidos, hermano, tan consentidos, que ni nos damos cuenta que podemos llegar a ser protagonistas de una persecución abierta. Y hoy el Señor nos pregunta, ¿estás dispuesto a perder la vida por mí? ¿Aún la física? No sabemos, hermanos, no sabemos, pero yo creo que Dios, al que quiere saber, se lo dice de antemano. Y yo sí estoy segura, y lo digo, delante del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que si usted quiere saber cómo va a partir de esta tierra, Dios se lo revela. Dios no lo deja engañado. ¿Y sabe qué hace eso en uno? Que vive cada día su propio afán intensamente para Dios. Intensamente para Dios. No para mi hijo, no para mi esposo, no para nadie. Para Dios voy a vivir cada día. Porque sé que Él tiene una fecha y una hora. Y que Él sí puede darme valentía y valor. Mire, yo les confieso aquí que yo no he sido capaz de leer Torturados por Cristo. No me he leído ni el prólogo. Porque yo digo, Señor, yo me siento una gallina para leer lo que otros han vivido. Sí me he escuchado, sí he oído testimonios muy fuertes de torturas por Cristo. Hermanos, nosotros no estamos en un tiempo de juego. Es realidad lo que aquí hoy Dios nos está hablando. Y puede ser cierto. Dice el Señor ahí, en el verso 25, pues ¿de qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Les hago una pregunta y metámonos en la película. ¿Habrá algo sobre la tierra que sea más grande que lo que Dios tiene para nosotros en el cielo o en la eternidad? ¿Habrá algo en la tierra que pueda ser como lo que hay en el cielo y en la eternidad? Hay una respuesta hermosa de Cristo en Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Hermano, ¿a qué le estamos dedicando más tiempo? ¿A qué le estamos invirtiendo más? ¿Cómo está nuestra administración de lo terrenal para Dios? ¿Por qué Dios no puede traer el cielo a nuestra casa?
¿Por qué Dios no puede traer sus tesoros a la casa? Escuchen que no son solamente dones, milagros, enseñanza, operaciones, ministerio. No, hermanos. Dios quiere que veamos su poder en mi casa, eso es espiritual. Pero Dios también quiere, en medio de pandemia, de que no hay trabajo, de que todo se está acabando, la economía viene al piso, Dios levanta a su pueblo por encima de todo el mundo, porque tiene tesoros del cielo para sus hijos aquí en la tierra. Si Dios necesita una iglesia con poder, necesita esa iglesia recursos para moverse. Porque, hermanos, aquí hay que pagar pasajes en avión, aquí hay que tener camioneta para cargar muchas cosas, tener un bus para cargar gente, tener un lugar donde alojar personas. Y eso no viene de solo oraciones de poder, hermanos. Eso viene de que yo entiendo que Dios me ha entregado autoridad para recibir todo lo que Él tiene para hacer su obra en esta tierra. ¿Cuándo le entrega un papá las llaves a su hijo en su casa? ¿A los 3 años? Cuando ya sabe para qué son las llaves, que si las pierde, se queda por fuera. Él puede entender el significado de esa responsabilidad. ¿Saben por qué no han llegado los tesoros de Dios a las manos de muchos? Porque muchos necesitamos todavía de Dios recibir orientación para sus riquezas. Pero están ahí, hermanos. Si Dios me va a mandar al otro lado, mínimo me tiene que dar pasajes, me tiene que dar ropa, porque allá hay estaciones. Dios me va a dar todo eso. Así que si yo quiero casa, carro y beca, para que el vecino me vea, para que mi hermano sepa que yo también puedo, para que mi papá no se avergüence de mí, para que el vecino también se dé cuenta, esas son riquezas que no tienen eternidad. Y por eso a veces, mire, lúchelas y lúchelas. 10 años, 30 años para pagar. Claro, no estoy diciendo que no se hagan, hermanos, sino me estoy refiriendo a que si es mi prioridad, la intención de mi corazón para. Porque es que Dios truena los dedos y como me contaba una hermana de Ibagué la semana pasada, le regalaron una casa a una amiga porque ella oró. ¿Y si eso hace Dios con un incrédulo? Hermanos, Dios tiene riquezas eternas y tenemos que aspirar a ellas, pero si mis ojos están puestos en lo que yo sudo, en lo que yo puedo, en lo que yo hago, pues tranquilos, esta mañana el Señor me da una palabra. Él te va a dar las riquezas injustas, porque Dios es justo con el trabajador. Si usted va y trabaja, le dijeron que tanto es salario y eso le llega riqueza injusta. Justa dentro de lo que usted pactó, pero muy injusta delante de Dios porque Dios tiene provisión sobreabundante también. Entonces yo puedo ir a un trabajo y volver de mi trabajo y recibir el salario porque necesito estar en ese momento ahí porque Dios lo quiere. Pero Dios me puede dar muchísimo más por otro lado. Es un trato, un proceso aquí dentro de lo injusto. Miren, Dios le da el mismo salario al incrédulo que al creyente si va a la misma empresa. O, ay no, como usted es creyente, venga, le doy una prima. Ah, no, como usted es creyente, es buena gente y hijo de Dios, venga, le doy alguito más. No sé lo que Dios le está diciendo a su corazón. Pero esta es una iglesia de prosperidad eterna. Esta no es una iglesia de esclavos del hombre. Y si usted hoy recibe lo que Dios le está dando, nos va a contar muchas cosas más. Porque lo que Dios tiene eterno no está aquí en nuestra cabeza, ni en la fuerza de nuestras manos, ni en la justicia del hombre. Todo el mundo se queja del mínimo, ¿cierto? Entonces, pues si yo sigo esperando en el mínimo, en el aumento de sueldo, pues siga esperando en el hombre. No vamos a encontrar salarios justos. Mire, el que está ganando 3 millones dice, no, yo debiera ganarme 5. Hermanos, Dios tiene más. Viene del cielo, no viene de su trabajo. Viene de la fidelidad suya, con las riquezas injustas para Dios. Viene de la fe. Verso 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Es una palabra fuerte y es una palabra que dijo Jesús. Primera de Juan 2:28. Ahora, hijitos, permanece en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos aleguemos de él avergonzados.
Mateo 10:33. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Segunda de Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Y si le negaremos, él también nos negará. Cristo nos negará si lo negamos. Primera de Pedro 4:12 al 13. Hermanos, estamos en padecimientos en esta tierra. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? No negar al Señor a pesar de los padecimientos. Porque si no, Él nos negará. ¿Y cómo vamos a salir nosotros? Avergonzados. Hermana, no, eso no nos va a pasar a nosotros porque nosotros tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Somos sus hijos. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de que en algún momento puedo yo negar al Señor y que Él lo va a saber. Y se acuerdan del tribunal de Cristo, allá va a ser pesado. ¿Cuántas veces he negado al Señor? Y hay muchas maneras de negar a Cristo. Eso lo dejamos para otra predicación. La titularé así, maneras de negar a Cristo. Y la más fuerte sería apostatar. Como aquel pastor que dijo, una vez fue cristiano y fui pastor. Ya no es cristiano ni es pastor, porque ya tiene una pensión que le dio la misión. Entonces, negar a Cristo es que él nunca lo conoció. Habló de él y supo cosas de él, pero a él no lo conoció. Verso 27 dice que ellos iban a estar presentes cuando él descendiera sobre ellos el Espíritu Santo, el cual vendría a fundar la iglesia con poder y los haría nacer de nuevo y estaría dentro de ellos. Pero os digo, en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Qué iba a pasar? Ellos iban a ver descender el reino de Dios con poder el día en que el Espíritu Santo en Pentecostés los iba a llenar. Ahí llegó el reino de Dios. Por eso ellos no iban a morir hasta que el reino de Dios viniera. A eso se refiere ese último versículo. Ya él no iba a estar fuera de ellos. Él había prometido que el Espíritu Santo iba a estar en ellos. Y asimismo, nosotros en Dios. ¿Qué dice Pablo? Dice, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí hay algo importante de aclarar. Nosotros no traemos el reino de Dios. El reino de Dios vino a nosotros. Porque por ahí es al revés, ¿no? Nosotros traemos el reino de Dios. No. El reino de Dios descendió por el Espíritu a nosotros. ¿Quién lo trajo? Cristo. Cuando resucitó, venció a la muerte. Tercer y último punto, Jesús reconocido. Ellos no conocían con quién estaban. Era un desconocido para ellos. Luego, ¿qué hace Cristo? Pues se da a conocer. Cristo conocido. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar en la última parte de nuestra lectura? Es que Cristo es reconocido. Lucas 9, 28 al 36. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. ¿De qué hablaban? De su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Marcos 17:6 nos hace una aclaración.
Al oír esto, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Fue una experiencia real, fue una experiencia vivencial, fue algo que nadie les contó, fueron abiertos ojos, fue quitado el velo, fue revelada la divinidad de Cristo. Y entonces Pedro estaba en la carne, viendo la majestad de la eternidad, de la gloria de estos varones con Cristo. Él dice, ay no, hagamos chocitas. Hagamos chocitas. Hermanos, a veces podemos estar en un momento de espiritualidad suprema. Ay, pero que esto no, que no deje de orar el pastor, que no deje de orar la pastora, que no se acabe la vigilia, porque es que se acaba y se nos va la unción. Se nos va lo eterno de este momento. Como Pedro, hagamos chocita, ¿sí? Nos vamos de retiro 3 días. Es tremendo, porque es glorioso, lo he vivido, hermanos. Y uno no quisiera volverse, porque uno dice, no, llego a la casa, los problemas, el pago, el arriendo, ay, no, ¿cómo vuelvo de estos cielos aquí donde ni sé qué día es ni qué hora es? Hermanos, miren, si Dios es tan real para usted, para mí, nuestros solos devocionales, vea, les digo de corazón, así sean a carrera, 15 minuticos, pero si usted lo logra, usted va a tener todos los días esa misma experiencia de ellos por el Espíritu. Dios me enseñó esta semana que hay que aprenderlo, hay que guerrearlo, hay que anhelarlo, hay que desearlo con todo el corazón, con todo el corazón. Por eso la pregunta inicial fue, ¿usted se siente en Dios? ¿Metido en Cristo? ¿Y por Cristo en el Padre? Porque no necesitamos pujar 40 días de ayuno. No, Él está en mí, yo estoy en Él. ¿Por qué no siento la vida de Dios y la percibo de una manera tan real? Aquí es una experiencia obviamente única, eso no iba a pasar siempre, ¿no? Fue el momento en que Jesús iba a ser reconocido como el Hijo de Dios en su divinidad. Ya les venía hablando quién era Él, pero les digo, venga, les revelo, venga, les muestro un poquito de quién soy yo verdaderamente. Y entonces pudieron verlo resplandecer junto a Moisés y a Elías. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo desde la creación y él supo cuando Moisés fue engendrado, cuando Elías fue engendrado y vio todo lo que ellos habían hecho aquí en la tierra antes que ellos, porque Jesús era Dios. ¿Pero qué quería decir eso? Voy a recopilar aquí lo que les he hablado. Los discípulos han sido testigos oculares de su esplendor en la montaña, pero no todos los apóstoles. Dice ahí que escogió a 3. Y yo le hago una pregunta hoy también. Y sé que Dios está aquí como, ¿usted sí está seguro? ¿Usted sí está seguro de quién soy yo en usted? ¿Usted está seguro de quién es usted en mí? Eso es lo que Dios está diciendo hoy a través de este pasaje. Ellos vieron en la montaña solo 3. ¿Por qué el Señor no se transfiguró delante de todo el pueblo? ¿Por qué no se transfiguró delante de los 12? ¿Seremos de los 3 maestros? ¿Estaré yo entre esos 3 maestros? Porque esos 3 representan a aquellos que tienen una intimidad con Él a pesar de su humanidad. Estaban cargados de sueño, pero algo pasó que querían ver y se les quitó el sueño. Algo pasó. Yo puedo a veces estar cansado de la vida cristiana, cansado de cultos, cansado de reuniones, cansado de leer la Biblia, cansado de cantar, cansado. Pero saben que algo me mantiene ahí. Algo no me deja separarme de ahí. Porque quiero ver y conocer algo más de Dios. Aunque los fariseos querían que les diera una señal Jesús de quién era Él, ¿cierto? Él les dijo, no, a ustedes no les voy a mostrar. A ustedes no les voy a decir. ¿Qué querían ellos? Que Jesús les diera una señal y que les demostrara que Él iba a ser el rey elegido de Dios, porque ellos estaban mirando a ver si le hacía competencia al César, o si los iba a liberar de Roma. Entonces querían ver el poder de Dios, pero en su carne y para sus propósitos y para sus ganas. No estaban viendo nada de lo que Dios quería. En cambio, los discípulos, esos 3 que Él eligió, Pedro, Juan y Jacobo,
debían tener unas características que iban a ser reveladas a ellos, solamente a ellos, y por eso Jesús les da la oportunidad de contemplarlo en su transfiguración. Tú y yo, en el secreto con Dios, podemos ser de los escogidos y tener el favor de Dios para revelaciones más profundas. Esto no es para algunos, esto es para el que quiera, esto es para todos, pero es para el que lo desee y Dios lo va a hacer, porque el Señor conoce el corazón de cada uno y Él sabe quién puede recibir más de su gloria, más de su poder. Por eso no fue para todos, fue para unos que estaban ya preparados. ¿Qué escribe Pedro de ese momento? Dicen que se quedaron temerosísimos, miedosísimos. La gloria de Dios produce temor. Pero Pedro escribe allá en segunda de Pedro 1:16 al 18 lo siguiente. Miren a Pedro ya años después de haber tenido esa experiencia con Dios. Obvio, fue marcante. Yo creo que él se la pasaría mucho tiempo, recuerde y recuerde, y de pronto, Señor, ¿por qué no me vuelves a dar esa experiencia? Y dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también, dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Oh, Pedro, ¿cómo después de un trato, cómo después de ver a Cristo fue él transformado? Ay, no. Definitivamente mi carne no sirve. Mi carne me pone un estorbo. No me deja ver, no me deja recibir la revelación. Definitivamente, ¿qué le tocó a Dios? Darme la experiencia. Necesitaba verlo para que Pedro pudiera entender muchas cosas. Según la respuesta del 9:19, habla de qué dicen los demás que soy yo. ¿Y ellos qué responden? Que él también puede ser Elías o puede ser alguno de los profetas o como Moisés. Elías había sido el mayor de los profetas del Antiguo Testamento, hizo descender fuego del cielo, mató brujos y fue un hombre usado con poder y está en los cielos para volver a la tierra. Así que él, como profeta, le falta terminar el ministerio. Ellos lo nombraban por esa razón, porque Elías había sido el mayor profeta del Antiguo Testamento. Y Moisés fue el profeta de la ley, fue al cual Dios le reveló en su presencia, porque acuérdense que él vivía en la presencia de Dios, y él le contó Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Moisés fue el que estuvo en la presencia de Dios mayor tiempo. Ha venido el que daría la salvación a la humanidad entera, el enviado del Padre. Nadie puede ser mayor en poder y en gloria que Jesús. Jesús se quedó solo. Pasada la visión, quedó Jesús solo, porque Él es mayor en poder y en gloria, porque Él es Dios, también el Hijo del Padre. Así que de ahora en adelante se sabría que Él era a quien Elías y Moisés habían apuntado, cuando ellos habían vivido y habían apuntado también a su palabra, que iba a derogar la ley para poner el perdón y la gracia del Señor. Ese es el significado de la transfiguración. Ya la ley no, ya Elías no son las manifestaciones gloriosas, no es por la ley, es por Cristo que viene el perdón y la gracia. Hermanos, 3 cositas. Primera, muchos tenemos un Cristo desconocido.
El Señor hoy te pregunta, ¿qué tanto me conoces? ¿O qué tanto has oído de mí, acerca de mí, en otras personas? Muchos tenemos un Cristo histórico de aquel que nos han hablado otros. Yo creo lo que otros me dicen de él. Cuando escucho la historia de cada ministro, quisiera tener la historia de ese ministro. Escucho uno, escucho una sierva, escucho otro, y ay, si yo tuviera lo que esa sierva, si yo tuviera lo que ese siervo de Cristo. Ese es un Cristo histórico. ¿Qué podría cada uno de nosotros contar de nuestra experiencia con Dios, de esas vivencias sobrenaturales, eternas de Cristo en nuestra vida? ¿Qué le contaría? Pedro está diciendo, mire, mis ojitos vieron y oyeron del Cristo, de ese Cristo eterno, resplandeciente. Él sí era Dios, yo lo vi. ¿Qué expresión tendría yo al respecto con Dios cuando lo he visto? Cuando veo que Él obra. Hermanos, no más oraciones de vencidos, no más oraciones de a ver si Dios se puede. No, si Dios le manda a usted orar con poder, hágalo, hermano. Hágalo, hermano. Así que esas personas que tienen un Cristo desconocido, tal vez necesiten una renovación de salvación con el Señor. Porque el Señor dice que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Así que si yo no me siento en Dios y en el Padre, pueda que sea salvo, pero me estoy disfrutando de los resultados de esa salvación. En segundo lugar, muy pocos estamos en posibilidad de conocerlo. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por mí, pero yo no sé si daré mi vida por Él. Y si yo no estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor, no lo he conocido como debiera. No lo he conocido como debiera. Lo estoy acomodando. Por eso hay excusitis, pereza, falta de sacrificio. Miren, hermanos, nosotros vivimos en libertad. Nosotros vivimos en vida nueva. Pero eso no quiere decir que no tengamos que sacrificar cosas. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda cuando uno le iban a dar la sopa que no le gustaban las verduras. En mi tiempo, ¿sí? Porque ahora es lo que el niño diga y si no solo chiticos o papas o si él no quiere, no importa. Pero en mi tiempo había sacrificio. Y entonces uno veía ese plato y, no, eso no es tan feo, yo no quiero eso. Y la mamá decía, tranquilo, mire, esto le da músculos, esto lo pone bonito, esto le da inteligencia, entonces, una por papito. Ay, ¿quién nos falta? Y el niño decía, no, mi tío, otra por tu tío. Cuando yo ya crecí, mi mamá ya no me cuchareaba, ya no me paladeaba. Entonces, mi madre me decía, ya no una por papito, imagínense una china ya de 8 años, una por papito, ¿no? Pues todavía con el bebé, pero ya que decía mi madre, hágalo por amor a Dios, mijita. Es que eso le sirve. O sea, tome su decisión. Haga sacrificio. Hermanos, nos falta sacrificio, nos falta sacrificio. Por amor a Dios, oremos, por amor a Dios, hagamos lo que Dios nos pide que hagamos. Solo quienes morimos cada día por Él, vamos a poder conocerlo mejor. Vamos a ver cómo Él se nos revela. Sabe que cuando damos ese paso de sacrificio, de sufrir los padecimientos de Él, de aceptar esa situación difícil como de parte de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Que Él puede ser nuestro Señor. Porque tal vez sea nuestro Salvador, pero Él quiere ser nuestro Señor. Y Él no puede ser Señor de aquel que no quiere obedecer. Él no puede ser Señor de aquel que no quiere morir a sus deseos, a su voluntad, a sus sueños. ¿Cómo señorea? ¿Cómo le dice qué es lo que Él quiere? Si yo quiero hacer lo que yo quiera. Entonces, muy pocos estamos en posibilidad de que Él se nos revele, de conocerlo. Y finalmente, muchos menos hay que lo reconozcan. Es decir, hay muchos que se han perdido la experiencia de disfrutar una vida de poder. La vida de poder que nos brinda el Señor a través de su Espíritu Santo cuando nos ha hecho miembros de su cuerpo y somos embajadores y luminares de Él en esta tierra para que muchos conozcan del poder, de la gloria que habitan estos vasos de barro. Finalmente, hay un versículo y ojalá que ese sea el que se nos quede hoy.
Marcos 16, 17 y 18, tan fácil de memorizar. Marcos 16, 17 y 18. Es para aquellos que anhelen más de Cristo. Es para aquellos que quieran vivir el poder, la vida de Dios en su vida. Porque ese Cristo transfigurado ya no está en el monte, ese Cristo de gloria ya murió y resucitó y ahora habita en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es para hoy. El virus se muere, desaparece por el poder del Señor. Oremos, pase o no pase, Dios lo puede hacer. Él decide si lo hace, pero yo puedo orar con poder. No, es que mire, puedo ir a su casa, puedo orar por usted. Voy en el bus, quiere que ore por usted. Le gustaría que yo orara. Porque Pablo dice que él vino no con palabras, sino con poder a predicar a un Cristo vivo y real. Un Cristo que reconocemos que está en nuestras vidas, igual de poderoso que eternamente lo ha sido. Hoy no es menos poderoso que antes. Es el mismo Rey de Gloria que había antes de la creación, el que está hoy en nuestro corazón. Y nos ha metido con él en Dios. Hermanos, levantémonos con poder. No nos dé miedo orar por otros. No nos dé miedo hablar. No nos dé miedo dar la palabra, porque no depende de nosotros. Cristo se reveló. Que se nos haya revelado de esa manera gloriosa para andar en vida nueva, como ese Pedro tan carnal y tan espiritual, al mismo tiempo un Pedro que escribió primera y segunda de Pedro y murió crucificado de cabeza, porque murió y dio la vida por su Señor. Así cada uno de nosotros podemos caminar en él y conocerlo más. Inclinemos nuestro rostro y démosle la gloria a él.